¿Qué tal? ¿Cómo andan, queridos suscriptores? Bueno, tengo aquí la Biblia de Jerusalén. Acá está. Los protestantes no pudieron decirme cómo entender la Biblia, cómo interpretarla. No pudieron. No pudieron. No pueden. Cuando hice esta pregunta sabía que los protestantes no me iban a poder dar una respuesta. No me pueden dar una respuesta. Pero acudieron a algo. A ver, dicen los protestantes, vayamos mejor a la iglesia ortodoxa para despegarnos nosotros de la respuesta. Y decir, bueno, la iglesia ortodoxa utiliza, a mí no me interesa lo que utilice la iglesia ortodoxa. Quiero decirles esto. Yo les quiero preguntar a ustedes, protestantes. Vamos a suponer que yo no soy católico, yo no pertenezco a ninguna religión. Y yo les digo, a ver, aquí tengo una versión de la Biblia, ¿qué hago? ¿A cuál iglesia voy? Uno, ¿a cuál iglesia voy? De todas, ¿a dónde me congrego? Y cómo interpreto la Biblia. O cómo interpreto la Biblia y después dónde me congrego. Porque quizás la herramienta que me dan para interpretar la Biblia me lleve a congregarme en lo que quizás ustedes consideren sectas. Entonces, no pueden responder, y esto es lo que tampoco pudo responder ningún pastor, ni Will Graham, ni Eduardo Gutiérrez, ni Winston Medina, ni Enuel, ni el doctor Enuel, ni Salvador Barragán, ni Daniel Hernández, Escuela de Griego. Nadie me puede responder cómo interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque, primero, todas las pautas que dan la utilizan ellos y tienen un montón de puntos diferentes y están debatidos entre ellos. Y esos puntos que dan también las utilizan otras sectas. Entonces, no les quedó otra que decir que la Biblia se interpreta sola, pero la Biblia es un libro inspirado, pero no es un ente personal. O sea, si yo quiero leer la Biblia, la leo y no puedo decir que se interpreta sola porque no es un ente personal con intelecto. Yo quise hacer una parodia, pero no me pareció, porque es la palabra de Dios. Pero vamos a suponer que tengo un libro de biología y alguien me dice que el libro de biología se interpreta solo. Bien, tomo un libro y ¿a quién le pregunto cómo interpretar este libro? ¿Acaso el libro me va a responder a mí y me interpreto solo? Eso es una completa tontería. Dicen los protestantes que se interpreta y que algunos pasajes que son difíciles de entender hay que buscarle con profundidad para dar con otros pasajes y ahí sale la interpretación. Bien, pero ¿quién les garantiza o cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a que esos pasajes le dieron tal interpretación? Me refiero, volvemos a lo mismo, porque se debe interpretar. ¿Y cómo hicieron para interpretarla? Entonces, porque utilizando diferentes pasajes, por ejemplo, los testigos de Jehová, entrelazando pasajes, niegan la divinidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo, niegan la resurrección física, entrelazando pasajes. Entonces, ¿cómo hago, protestantes? Eduardo Gutiérrez, Winston Medina, Dr. Enuel, Salvador Barragán, Will Graham, ¿cómo hago yo para entender la Biblia? Ustedes, olvídense que yo soy católico. Yo estoy aquí y les digo, quiero entender la Biblia, ¿cómo hago? Denme las pautas necesarias para entender la Biblia. ¿Cómo hago? No pueden. Después, ¿dónde me congrego? Muchos dicen, bueno, donde la Biblia sea la máxima autoridad de fe. Cosa que negó Winston Medina en el debate que tuvimos ayer, porque él negó la sola escritura, la definición de sola escritura. Me dijo que no era. Y después dijo, sí, pero la negó. Pero más allá de eso, uno me puede preguntar, yo le puedo preguntar, ¿dónde me congrego? Y ellos van a decir, en donde la Biblia sea la máxima autoridad de fe. Bien, ¿seguro? Porque todos tienen la Biblia como máxima autoridad de fe. Todos. Hasta los testigos de Jehová, aunque algunos dicen, no, ellos tienen la atalaya, el cuerpo gobernante, no los publicadores. El cuerpo gobernante tiene su versión de la Biblia. Los Padres de Sufrir tienen la Reina Valera. Diferentes sectas bautistas, calvinistas, no las quiero nombrar a todas, pero todas tienen la Biblia como autoridad de fe. Ahora, la respuesta no debería ser no una iglesia en donde la Biblia sea máxima autoridad de fe, sino donde tu mente te lleve. Porque si alguien me dice a mí
que debo ir a una iglesia donde la Biblia sea la máxima autoridad de fe, entonces no me podría congregar ninguna porque todas tienen esa premisa, que todos tienen a la Biblia como máxima autoridad de fe. Por eso son solo escritura. Entonces no me pueden decir tampoco dónde congregarme. Un protestante no puede decirme a mí dónde me debo congregar. No puede decirme a mí cómo interpretar la Biblia. Solo en mi casa. ¿Cómo hago? No puede. No hay respuesta. Tiene que recurrir a tratar de desacreditar el magisterio de la iglesia recurriendo a la iglesia ortodoxa porque no pueden. Me refiero, no pueden responderme cómo interpretar la Biblia. Cada uno es su propio magisterio. Cada protestante es su propio papa. Daniel Hernández dice que hace griego, entonces él interpreta la Biblia como a él se le antoja, desde su punto de vista falible. Winston Medina, que lo llamó Burrandes, también dice que hace griego e interpreta la Biblia diferente a Daniel Hernández. Tenemos a Will Graham, tenemos a Enoel, tenemos a este muchacho que niega el diezmo, Céspedes, creo que se llama, que ahora está haciendo video con Enoel, que niega el diezmo, pero hacen video juntos. Y muchos protestantes no estarían de acuerdo con ese porque hay un menjunje en el mundo protestante y no me pueden decir simplemente cómo entenderla. Me decía un protestante, bueno, pero la Biblia es muy simple. Por ejemplo, cuando dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿necesitas una interpretación? Bien, y ahí le respondí. Bueno, pero con ese argumento los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Dios porque dicen que es el Hijo de Dios. O sea, volvemos a lo mismo. Quizás, por ejemplo, podemos dar con un texto que la mayoría los puede entender parecido, sí. Pero la Biblia no es fácil de entender. Porque si la Biblia fuera fácil de entender, sencillo de entender, no existirían tantos movimientos reformados, no existirían tantas sectas. Lutero entendía una cosa. Calvino negó lo que enseñaba Lutero. Y ahí tenemos varios, ¿no? Hasta John Menon negaba enseñanzas de Lutero, los menonitas que existen hoy también. O sea, el mundo protestante está cada vez peor. No tienen magisterio. Aunque algunos dicen que sí. Dicen, no, sí, tenemos la declaración de fe de Westminster y la declaración de fe bautista del año. Bien, pero justamente con esas declaraciones de fe muchos bautistas lo niegan y van reformándose. Se van reformando. Pero ¿quiénes son los que hacen esas reformas? Ellos mismos. Todos los pastores protestantes son su propio magisterio, su propio interpretador de la escritura. Mi hermana, por ejemplo, llegó a la conclusión de que existen en la Biblia pastoras. Y ella tiene la Biblia como máxima autoridad, y ella la lee e interpreta. Y ella es pastora. Entonces, y hay pastores que dicen que en la Biblia no existe pastoras, pero ella encontró en la Biblia pastoras. O sea, Helen White, por ejemplo, encontró tantas cosas en la Biblia que hoy los adventistas se avergüenzan. Joseph Smith, en la Biblia, encontró que era válida poligamia. Los testigos de Jehová, por ejemplo, en la Biblia encontraron que el dragón del Apocalipsis era la locomotora. Tantas sectas deambulan por ahí. Aquellos que, por ejemplo, dicen que encuentran en la Biblia el don de lenguas y empiezan con Gisla, vaya, haya, chiribí, chiribí. Aquellos que dicen la borrachera del espíritu y empiezan a moverse como animales y a reírse. Y algunos reformados van a decir, no, pero esos son sectas, pero ellos tienen la Biblia. Y ellos pueden decir lo mismo de ustedes. Ellos tienen la Biblia, leen la Biblia, entonces denle la solución a sus hermanos separados, a sus hermanos protestantes, ¿cómo entenderla? Denle la solución a esos que dicen la borrachera del espíritu, a esos que se tiran al suelo, a esos que denle la solución cómo entenderla. Digan ustedes reformados, que van siempre reformándose, hasta se niegan enseñanzas. Por ejemplo, hay reformados calvinistas que no aceptan enseñanzas de Calvino. Entonces, si es tan fácil entender la Biblia,
A menos que me digan, no, no es fácil, es difícil. Bien, qué tarea nos dio Jesús? ¿Qué tarea? Porque si la Biblia es la única regla de fe y conducta para el mundo protestante, imagínense lo que me puede llevar toda la vida interpretarla y llegar a conductas morales que quizás mi intelecto diga, bueno, esta conducta moral, esto me parece moralmente aceptable, leyendo la sola escritura. Por ejemplo, hay personas que protestantes, hay protestantes que en un momento sabemos que hubo un emancipador de los afroamericanos que fue Martin Luther King, pero hubo protestantes que, por ejemplo, sustentaban la esclavitud. Decían que se podía tener esclavos, porque la Biblia habla de amar a los esclavos, o si alguien tiene un esclavo, un servidor. Se han hecho, la Biblia, un protestante puede sacar hasta gasoil de la Biblia. O sea, hay un protestante que, por ejemplo, dice de que en la Biblia aparecen los dinosaurios, y él lo entendió así. Porque él dijo que el Leviatán era un dinosaurio y tenía la cola como un cedro y sus pies eran como... Y él vio un dinosaurio. Entonces, vuelvo a hacerle la pregunta a todos los protestantes, habidos y por haber. ¿Cómo hace cualquier católico que quiera investigar, voy a investigar, voy a leer la Biblia, a ver, ¿cómo hago? ¿Le rezo al Espíritu Santo? ¿Ayuno? ¿Me anoto en un curso de hermenéutica, de exegesis, de lingüística, de griego, de hebreo, de arameo? ¿Qué hago? No pueden decirlo. No pueden decir cómo entenderla. Tenía preparado, en otra ocasión lo voy a hacer, de los protestantes las herejías que han sacado de la sola escritura, que muchos se avergüenzan de eso hoy en día. Joseph Smith de la Biblia sacó de que cuando se reveló Lucifer, los ángeles que permanecieron tibios fueron maldecidos y se convirtieron en lo que hoy es la raza afroamericana. Por ejemplo, Eduardo Gutiérrez dijo que en la carne de Jesús había pecado. Y tantas, por un libro, por la Biblia, que ellos dicen, bueno, son su propio magisterio. Y la Confesión de Fe de Westminster, del año 1600, declara que la Biblia se interpreta sola. Se interpreta sola. Imagínense esas personas que no tenían acceso primero a una Biblia, después aquellas que tenían dificultades para leer. Por ejemplo, no es lo mismo decir adúltera que adultera. Ahí un pastor decía de que Dios permitía la poligamia porque leyó un pasaje B y adultera leyó él. O está por ahí el video, ¿no? Justificaba. Pero no tenía acento. O al revés, o sea, y lo interpretó como quiso. ¿Por qué? Porque él lo leyó así. O sea, imagínense si me dicen, no, para entender la Biblia primero hay que saber leer. Pobres esas personas que no tenían esos conocimientos para llegar a la sana doctrina. Entonces tenían que tener a alguien que se le interprete, un magisterio. Sí, pero el de Roma no. Ahí están los protestantes, dicen, no, el de Roma no, yo. ¿Por qué? Porque muchos pastores cobran diezmos, tienen iglesias, predican y les pagan. Entonces les cuesta abrazar la verdad. Y ellos dicen, no, prefiero, vivo de esto, vivo de aquello. Y hay muchos que viven, no digo todo, pero muchos viven de eso. Muchos viven del diezmo y la ofrenda de la gente. ¿No? ¿Por qué? Y no quieren abrazar la fe católica. ¿Por qué? Porque muchos viven de eso. Viven del diezmo, de la ofrenda, de las campañas, de las conferencias, de esto, del otro. O sea, siempre están buscando el mango. Y ser católico no es rentable. No es rentable. Entonces, bueno, gente, dejo la pregunta abierta. ¿Cómo hago para entender la Biblia? Saludos.
La figura retórica llamada símil procede de una palabra latina que es un símilis. Esto significa que es semejante o parecido a otro. También la Real Academia Española lo define de esta manera, que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Yo en lo personal me quise esperar hasta el final sobre esta figura retórica que es un símil, porque es una de las que son o de las que más me han agradado al transcurso del tiempo del estudio, y también es una de las más abundantemente que están por toda la escritura, es una de las más usadas. Frecuentemente esta palabra símil o comúnmente tú te la vas a encontrar en tu estudio bíblico con la palabra como. Cuando tú te topas esta palabra comúnmente es un símil, porque empieza a dar una similitud usando esta figura retórica. Viendo lo que esta figura retórica, que es un símil, que lo define con la misma palabra como, entonces empezamos nosotros expresamente a darnos una idea viva y eficaz de lo comparado. Así será a través de la esencia de lo comparado que está haciendo esta similitud. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 16 dice: he aquí yo os envío como. Repitan todos conmigo: como. Ahí está el símil, ovejas en medio de lobos. Y luego dice: sed pues prudentes como. Ahí está otra vez el símil con la palabra como, prudentes como serpientes y sencillos como, digan todos conmigo, como palomas. Si se fijan cuántas veces en este mismo texto se usó esta figura retórica llamada símil. 3 veces, señores, en un solo texto, porque dice que los envía como una oveja. Aquí es que nosotros tenemos que ver la esencia y el carácter de la oveja, porque el Señor está haciendo una similitud y una comparación. Y cuando dice: sed pues prudentes como serpientes, tenemos que ver la audacia de una serpiente que se mueve con mucha cautela en medio de lobos. Luego dice: sencillos, dice el mismo texto, como paloma. Aquí tenemos que ver cuál es la esencia de la paloma. Esto es para nosotros algo muy importante, muy poderoso para asimilar lo que el autor quiso que nosotros hiciéramos. Por eso es que es muy importante usar las retóricas, y en este caso estamos hablando de la retórica símil, que es una comparación. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 11, donde el mismo texto empieza diciendo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Pero en el versículo 9 empieza diciendo: ¿cómo? Digan todos conmigo, ¿cómo? Ahí está el símil. Como ahí empieza la comparación: son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí el mismo Señor no estaba hablando de un hipérbole, de una exageración, no, para nada, estaba hablando de un símil. ¿Cómo lo puedo detectar? Por cómo empieza el texto diciendo: ¿cómo son más altos los cielos, ¿sí?, que la tierra? Y en el versículo 10 dice: porque ¿cómo? Ahí está, digan todos conmigo otra vez: ¿cómo desciende los cielos la lluvia? Ahí está la comparación, ¿sí? Y la nieve, que no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir la semilla, y la siembra, y el pan que la come. Entonces, aquí estamos viendo una similitud. En el versículo 11 da la misma conclusión: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para todo aquello que yo le envíe. ¿Se fijan la similitud que está haciendo el mismo texto? Es contundente y es muy hermoso ver esta retórica o esta figura retórica comúnmente con la palabra como, que es un símil. Otro ejemplo también lo podemos ver en Isaías capítulo 1, versículo 18, cuando hace una referencia a lo que es el perdón y la limpieza del texto. Empieza diciendo así: si tus pecados fueren como, ahí está, digan conmigo, como, ahí está el símil. Dice: si vuestros pecados fueran como, ahí es donde empieza la similitud, ¿sí? Como la grana, y luego dice: como la nieve, ahí está la segunda comparación. Serán emblanquecidos si fueren rojos como, ahí está otra vez, digan todos conmigo, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se fijan? También en este texto hay alrededor de 4 veces la palabra símil, que es una figura retórica que nosotros podemos ver
a través de la palabra cómo, para que comúnmente se deleite esta mente visualizando lo que el Señor quiso deleitar, para que nosotros podamos comprender aún la Escritura y que se nos abra un panorama más exquisito a través del estudio bíblico. Si fueren como, ojo, como la grana, como la nieve, ahí está la comparación. ¿Se fijan? Ahí está, y serán blanquecidos como. Ahí está la comparación de ese texto. Pero veamos otra retórica donde el mismo profeta Isaías menciona a los impíos que son como la tempestad, dice el texto. En esto en Isaías capítulo 57, versículo 20, cuando el texto mismo dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan el cielo y todo lo que... Fíjense toda la comparación y la similitud que hace el mismo texto, que están viendo en esta figura retórica. Cuando la palabra dice, los impíos son como, digan conmigo, como, ahí está, como la tempestad del mar. Esta es una similitud. Otra similitud, dando lo contrario a los impíos, está en el capítulo 58, versículo 11, donde el mismo texto dice: te pastorearás siempre en la sequía, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serán como, ahí está, digan todos conmigo, como, ahí está el símil, como el huerto del riego y como el manantial de aguas. Si se fijan cómo es comparado el justo como un jardín bien regado y un manantial. ¿Por qué? Porque nos topamos con la palabra como. Este es el símil. De esto hay muchísimo símil en todo lo más abundantemente en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para darnos esta figura retórica con una abundante imagen en nuestra mente, para poder deleitarnos en la palabra de Dios. Yo pudiera sacar hoy mismo 1,000,000 de palabras de estas. Ya ven, ya acabo de hacer una hipérbole, una exageración, pero estamos hablando del símil. Recuerden, pero siéndoles honestos, sí hay muchísimas palabras símil y son muy usadas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento con la palabra como, recuerden. Ahora vamos a hacer un ejercicio con la palabra símil y con una metáfora, haciendo un intercambio de palabras en un solo texto. Recuerden de lo que es una metáfora, que es un objeto que caracteriza el uno con lo que es propio del otro. O sea, la esencia del otro es el símil, la metáfora es otra cosa. Es una figura retórica también, es semejante al otro. Ahora, ¿cómo podemos ver estas dos palabras en un solo texto? Estas dos figuras retóricas las podemos ver nosotros contundentemente en el Salmo 103, versículo 13 y 14. Cuando el versículo dice, como ahí está, fíjate, como ahí está, como ahí está, ya, repitan todos conmigo, todos, como el Padre, fíjense, como el Padre se compadece de los hijos, ahí está el cómo. Hasta ahí podemos ver que el Señor mismo dice, Jehová se compadece de todos los que le temen. Si ustedes se fijan, hace la comparación de un padre que se compadece de los hijos. Jehová también se compadece de los que le temen. El versículo 14 habla de la metáfora. Entramos diciendo, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que nosotros somos polvo. Aquí está tanto el símil, versículo 13, como la metáfora en el versículo 14. Ahora, si lo quieren ver más contundentemente, Jeremías capítulo 23, versículo 29, también empieza con una pregunta diciendo, no es mi palabra como, ahí está el símil, digan todos conmigo, como fuego, Jehová, y como, ahí está nuevamente el símil, haciendo la comparación de un martillo que quebranta la piedra. Esto es la palabra, comúnmente se la van a topar como, es un símil. Esto es para deleitar el pensamiento de las personas. En la Reina Valera 1960 está llena de retóricas, pero hoy en este transcurso de estos videos usé las más comunes que se pueden topar ustedes. Pero si quieren más o otros videos que yo siga hablando acerca de las retóricas que también hay a través de la Escritura, pueden dejar sus comentarios aquí para yo emprender otro nuevo viaje a otras 5 más retóricas o figuras retóricas, para poder dar ejemplos que ustedes pueden encontrar a través de la Escritura. Esto es para un estudio profundo para todos aquellos que aman lo que es la teología sistemática también, y pueden ustedes embarcarse y emprender un nuevo viaje a través del estudio de las retóricas. Para nosotros es un placer estar con ustedes
Mi nombre es Juan García, soy del grupo del Peso La Verdad. Bendiciones.